Bienvenidos a Lecciones de Esperanza. Para mí, para su servidor Gabriel Moreno, es una alegría volver a encontrarme con ustedes. Aquí en este espacio de crecimiento, de conexión con Dios. Y miren, una pregunta interesante que nos dejaron sobre el tema de la semana pasada. ¿Por qué, si Dios es tan poderoso, permite a veces que le ocurran cosas buenas a personas que son correctas y justas? Y lo que hemos encontrado es que, primero, no hay una respuesta bíblica directa a esa inquietud. Lo que sí podemos percibir es que Satanás hace sufrir a Dios por medio del sufrimiento de sus hijos. Y Dios en la Biblia repetidamente nos muestra, no que no habrán dificultades para su pueblo. Lo que sí dice la Biblia es que cuando pasemos por momentos de dificultad, Dios estará a tu lado y a mi lado. Lo dicen muchos textos de la Biblia. Salmo 23 dice, cuando pases por el valle de sombra y de muerte, yo estaré. No dice que no habrá. Lo que dice Dios es que promete estar con nosotros. Y lo que también promete Dios es que al final la victoria está asegurada para los suyos. Así que muy seguramente en el cielo podremos tener una respuesta más completa de eso. Pero lo que sí te quiero decir es que Satanás puede hacernos sufrir por un tiempo, pero no todo el tiempo. La Biblia también dice que muchas aflicciones habrá para el justo, pero que de todas ellas le librará el Señor. Y no sé por qué estés pasando, pero Dios tiene poder para librarte, para ayudarte, para cuidarte, para mostrarte que siempre valdrá la pena confiar en Dios. Y bueno, damos inicio ahora al tema de esta tercera lección de nuestra escuela sabática, que nos está hablando de luz en medio de la oscuridad. Y en un mundo que pareciera cada vez con luces por todo lugar, en las calles vamos caminando y hay letreros luminosos por todas las calles en muchas ocasiones, espiritualmente y a nivel a veces emocional pareciera haber oscuridad para muchas personas. Y la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 35, encontramos que nos dice Jesús: por tanto, por un poco más de tiempo la luz estará entre ustedes. Mientras tengan luz, caminen para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe por dónde va. Lo que dice Jesús se lo decía a sus discípulos: todavía tenemos la luz de Cristo. Y siempre Dios se ha encargado de que esa luz permanezca. ¿Sabes? La palabra de Dios nos muestra que en los siglos 3 y 4 hubo varios emperadores que trataron de afectar, mataron a muchísimos cristianos. Dentro de esos emperadores estuvo Decio, Valeriano, Diocleciano. Dice la historia que en 10 años fuertes que se hizo de persecución a la iglesia cristiana, murieron más de 3.000 siervos de Dios. Pero Satanás se dio cuenta que eso no le resultaba, porque a veces entre más asesinaban cristianos, más se esparcía la semilla del evangelio, porque la gente que los veía morir como mártires, pero fieles a Dios, preguntaban por esa fe. Querían conocer cuál era el Dios que motiva a personas a estar dispuestas a entregar la vida por Dios. Resultado de eso, muchos se convirtieron, así que Satanás cambió la estrategia y buscó ahora infiltrarse en la iglesia para poder afectar y de cierta manera contaminar las verdades de la palabra de Dios. ¿Ha intentado eso? Es así como más adelante un emperador romano también, que se llamó Constantino, intentó hacer lo siguiente y fue unir a la iglesia con el Estado. Y se bautizaron muchas personas no cristianas que tal vez no conocían mucho el cristianismo. Dicen algunas personas que no eran sinceras todos ellos en cuanto a aceptación del mensaje, para poder llevar de esa manera, infiltrar las ideas y costumbres paganas dentro de la iglesia primitiva. Pero Dios es bueno y siempre sostiene a su iglesia. Aunque Satanás ha intentado todo eso, Dios ha desenmascarado al enemigo y nos ha enseñado a todos que Satanás, como no puede contrarrestar la palabra de Dios, como no puede invalidar el poder de la palabra de Dios, busca tratar de tergiversarla, de enredar a las personas, de confundirlas. Lo hizo en el cielo, lo hizo en el Edén y lo intenta hacer hoy también. Por eso es importante abrir nuestros ojos y estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Pero para los engaños de Satanás, la Biblia dice, miren lo que dice la Biblia acerca de Satanás en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Eso es lo que Satanás busca hacer todo el tiempo: mentir, engañar, para destruir y para separarnos de Dios. Pero Dios no nos deja sin su luz de bendición y de esperanza. Por eso cuando leemos la Biblia también, en el libro de Juan, en el mismo capítulo, ahora en el versículo 32, miren lo que nos dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, mis apreciados. Por eso es tan importante sacar el tiempo para leer este libro maravilloso. La palabra de Dios es la única guía segura para evitar caer en los errores que Satanás quiere llevarnos a nosotros para finalmente alejarnos de Dios. Ahora,
Buscando hacer eso, Satanás también ha intentado colocar dentro de la iglesia cristiana a muchas personas para desviar a las personas, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 30. Allí se nos dice: y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Y aún personas han utilizado la argumentación del avance de la misión, del cumplimiento de la misión, pero con métodos que son contrarios a la palabra de Dios. Así que te invito a siempre dejar que la Biblia sea tu guía, sea la luz que alumbre el sendero por el cual tú y yo podamos caminar. Ahora, también encontramos sobre este tema algo interesante, y es que la Biblia, este libro, es la única salvaguarda que tenemos. Por eso es tan importante el tiempo diario, buscar a Dios al leer la Biblia en oración, para que bajo el Espíritu Santo podamos ser guiados por ellos y se pueda cumplir lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y no solo ese texto, Hechos capítulo 20, versículo 32 nos dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Adicional a esto, hay un texto que me encanta mucho en la Biblia, es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y allí se nos dice a nosotros que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Si notamos, la palabra de Dios es un instrumento de Dios para guiarnos, orientarnos, protegernos, defendernos de los ataques del enemigo. Por eso, cada instante, cada día, que lo primero que podamos hacer sea venir a este libro sagrado. Otro punto interesante sobre este tema es evitar caer en la trampa que el enemigo a la quiere llevarnos, y es colocar el razonamiento humano por encima de la dirección divina. Fue lo que pasó en el Edén. Empezó Satanás a argumentar con Adán y Eva, con Eva inicialmente. Eva trató de argumentar con él, de discutir con él, y se dejó guiar y se apartó de lo que Dios ya había dicho. Qué peligroso es nosotros separarnos de la verdad de Dios y empezar a confiar en nuestra percepción, en nuestra lógica, en nuestras palabras, en lo que nosotros podamos llegar a considerar como mejor. Por eso el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 25 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y creo que tú y yo tal vez conocemos a muchas personas que han tomado un camino creyendo que ese camino iba a llenarles de felicidad en su vida, pero al final fue un camino que les dejó sufrimiento, dolor, lágrimas. Tal vez a ti mismo que estás viendo esto, pero no te preocupes, hay posibilidad de tomar un camino de regreso a Jesús. Dios siempre coloca su luz para alumbrar tu vida y nunca dejarnos en oscuridad. Y sabes, uno de los engaños más eficaces que el enemigo tiene para con nosotros es precisamente colocar por encima de la palabra de Dios el argumento de un científico, de una persona o el nuestro. Que solo la Biblia sea la guía tuya y la guía mía. Libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25 también nos dice que en la historia se ha mostrado lo siguiente: en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien parecía. Y cuando la Biblia menciona esto, en esos días el pueblo de Israel enfrentó muchas dificultades. Fueron atacados por muchos de sus enemigos, cometieron muchos errores, se apartaron de Dios, y resultado de apartarse de Dios, pues siempre tendremos que enfrentar los ataques del enemigo, que siempre que nos ve lejos de Dios, sabe que somos vulnerables y viene porque nos siente o nos ve desvalidos. Pero mis queridos, mis apreciados, Isaías capítulo 53, versículo 6, en relación a eso también nos dice: todos nosotros nos descarriamos, dice la Biblia, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muchas veces nos descarriamos, vamos por caminos que tal vez nunca transitaríamos si supiéramos a dónde nos llevan. Si hoy estás caminando alguno de esos senderos, yo te invito a que te detengas, a que busques la dirección en Dios y puedas evitar un final triste para ti, y no solo para ti, para tus seres queridos también. En este proceso del conflicto, del gran conflicto, la batalla está en la mente. Satanás quiere dominar tus pensamientos, quiere dominar los míos. Por eso intenta separarnos de Dios, porque cuando la Biblia es la guía, nuestros pensamientos se unen a la voluntad de Dios. Y entonces el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 21 en adelante nos dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley del mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo habla de una lucha que tenía. Esa lucha que tal vez podamos estar teniendo nosotros. Querer hacer el bien, pero a veces caer en errores y cometer cosas que sabemos que no agradan a Dios. Mis apreciados,
hoy podemos permitirle a Dios que tome el control de nuestra mente. ¿Cómo? Orando, entregándole nuestras luchas, nuestros errores y dificultades y rindiéndonos a Él. Y que el control de la mente pueda ser absolutamente y completamente de parte de Dios. Por eso el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, tiene un consejo que creo que es muy relevante para este tema. Allí se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Así que, ¿cómo podemos nosotros permitir que la victoria en nuestra mente sea para Dios y no para el enemigo? Renovando nuestra mente de las cosas malas a cosas totalmente especiales dadas por Dios para nosotros, a cosas buenas, a cosas santas. ¿Cómo? A través de la palabra que te santifique, que me santifica, que se enciende, como dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En los momentos más difíciles de la vida, Dios ha estado con su pueblo y ha estado siempre porque Él prometió estar con nosotros. Y podremos encontrar a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Aunque el enemigo ha tratado de colocar oscuridad en el mundo, ha tratado de apagar la luz del Evangelio, Dios se ha encargado, se ha ocupado de mantener esta luz encendida. Y gracias a eso estamos escuchando esto. Yo te invito a que tú puedas ser un canal de luz, a que las personas puedan ver a Jesús a través de ti. En este mundo de oscuridad, brilla. Y brillaremos solamente cuando nos colocamos en las manos de Dios. Un abrazo grande, Dios te bendiga inmensamente. Si tienes alguna pregunta sobre este tema, déjalo en los comentarios que la estaremos contestando en el siguiente capítulo. Espero que Dios te bendiga inmensamente y permíteme orar por ti en este momento. Buen Dios, estamos aquí entendiendo que aunque el enemigo quiere colocar una sombra de duda sobre ti y oscurecer nuestro pensamiento, tú has dejado una palabra de verdad que es luz para nosotros, que nos lleva por un camino seguro hacia el reino de los cielos. Permítenos, Señor, dejar que tu palabra sea nuestra luz, sea nuestra guía. Nos lleve a conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Renueve nuestro entendimiento y entonces podamos ser luz a los hijos, esposas, esposos, familiares, amigos y vecinos. Y cuando tú regreses, muchos hayan transitado el camino de la verdad que conduce a la vida eterna. Dejo a cada persona que ve y escucha eso en tus manos. Bendice su vida, su salud, sus finanzas, que todo pueda ser bendecido si nos dejamos guiar por tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Un abrazo grande, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.